Son las 8:43. Saludamos a la ingeniera Dora Ordóñez, subsecretaria zonal 6 del Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Ingeniero Ordóñez, nos encontramos ya en medio del feriado del 1 de mayo, con todos los antecedentes que se han dado en esta semana, esa marcha por la vialidad en la provincia de La Suay, la visita del ministro y los problemas que continúan en varias vías de la provincia de La Suay. Informaciones a lo largo de las últimas horas han dado cuenta de que el kilómetro 91 se volvió a cerrar, se volvió a abrir, se volvió a cerrar y se volvió a abrir a las 3 de la madrugada. La última información. Y hemos recibido informaciones también de allá de que hay una sola maquinaria que está trasladándose de un sitio a otro y que al fin declaraciones del propio maquinista por falta de pago y por instrucciones del Ministerio de Transportes y Obras Públicas se retira de esta labor para el fin de semana. Más allá de esto puntual que esperamos nos aclare cuál es la situación, quisiéramos también cubrir con usted cuál es el plan de contingencia para la provincia de La Suay, cuando sabemos que hay problemas presentes y otros potenciales en este fin de semana. Le damos la bienvenida y le agradecemos por atendernos. Buenos días, Gustavo. Gracias por la oportunidad y el espacio de poder conversar con usted y la ciudadanía sobre la preocupación que existe a propósito del feriado y sobre todo de los lamentables hechos que hemos tenido en las vías que conectan a la provincia de La Suay con Guayas y con El Oro fundamentalmente, ¿no? Tenemos otros tramos que tienen serias dificultades también para conectividad con el oriente, con Morona Santiago. No obstante, estamos con una emergencia declarada en estas dos vías que en principio he hecho referencia. Tenemos un plan de contingencia al que me voy a referir posteriormente. Sí quiero comentar respecto a las declaraciones que aparentemente se han dado por parte de un operador de maquinaria. No sabemos quién será, no sabemos a quién habrá dado esas declaraciones. En principio debo decirle que el contrato no tiene 4 meses de vigencia todavía, por lo tanto mal haríamos nosotros en deber ese periodo de tiempo, ¿no? Los trabajos han empezado hace unas semanas atrás a propósito del contrato, pero en ningún caso es un contratista que tiene varios meses con nosotros, ¿no? En absoluto. Entonces, probablemente son informes, le aclaramos, y así lo hemos dicho al aire, que recibimos de pasajeros que están allá en el sector, son conversaciones de simples ciudadanos. Podría haber una mala interpretación. A lo mejor este chofer no dijo 4 meses, sino 4 semanas. Pero ha señalado, lo delicado de esto es que ha señalado que se retira y que esa única máquina que ha estado en estas labores de limpieza del kilómetro 91 no estará más durante el fin de semana. Entremos por el plan de contingencia, comencemos con el kilómetro 91. ¿Qué es lo que se tiene planificado allí? Gustavo, sí es importante, si usted me permite en unos pocos segundos aclarar que esa información no es real, no hemos tenido ninguna notificación de parte del contratista que se vaya a retirar, todo lo contrario, él está con su maquinaria dispuesta para poder atender estas emergencias, ¿no? Hay que tener claro también, Gustavo, hay puntos que son mucho más críticos, en efecto, pero nosotros hemos estado trabajando todas las semanas. Yo estuve recorriendo la vía y siempre estamos limpiando, estamos dando paso sin problema, pero claro, cuando hay intensa lluvia, hay otros puntos que tienen derrumbes menores, que es mucho más fácil limpiar, y los puntos críticos que permanentemente van a tener problemas. Mientras no se haga la intervención total que está ya prevista, y podremos conversar de eso también, vamos a tener siempre estas dificultades. Ya, hay otro, antes de que entre usted en materia ya en informarnos sobre esta planificación para el fin de semana, esta contingencia, hay otro hecho que realmente merece una aclaración. Aquí en la ciudad de Cuenca, mientras se desarrollaba la marcha, la cuenca Molleturo-Naranjal estaba cerrada, me parece que eran el kilómetro 55 y el 50 los que tenían problemas. Y esto lo seguimos de cerca, pues estábamos cubriendo la marcha, estábamos recibiendo también informes con fotografías, en este caso, si podemos ponerlas al aire, las fotografías de la cuenca Molleturo el día de la marcha. Allí hubo una obstrucción en la vía, estuvieron esperando la presencia de una maquinaria por entre 3 a 4 horas que no hizo presencia, y en forma muy riesgosa
arriesgando el físico literalmente, transeúntes viajeros se tomaron la tarea de retirar las rocas para abrir un carril. No era un derrumbe de enorme magnitud, era un derrumbe, digamos que relativamente pequeño, pero que bloqueaba totalmente la vía. Finalmente, tras la espera y la ausencia de el Ministerio de Transportes y Obras Públicas, procedieron a limpiar la vía. Esto es algo certificado que pasó la semana pasada, el día jueves. ¿Cómo se explica esto, ingeniero Ordóñez? Gustavo, hay que ser claros, ¿no? Tuvimos en efecto dificultades el día jueves en la noche que se dio este evento en el kilómetro 91, pero es importante mencionar, es real que la ciudadanía se sumó en ese momento por la necesidad de trasladarse, de pasar este punto complejo, pero quienes estuvieron trabajando ahí también son personas de nuestras microempresas viales, Gustavo, que están trabajando y que de hecho están en este plan de contingencia. Nosotros tenemos contratos de microempresas con personal de la zona. Ellos son los que más cerca estuvieron y se trasladaron hasta que la máquina pueda llegar y ayudar al desalojo, porque claro, la cantidad de material es considerable, era considerable. También se habló mucho de que existía maquinaria del ministerio en el sector. En realidad, usted sabe que estamos trabajando también en el kilómetro 49 en la variante, pero ese contrato, y lamentablemente, ojalá para nosotros fuera posible disponer de la maquinaria de otro contrato, de otro proceso, que nos pueda dar una mano. Nosotros ya tenemos ahí dos contratos, ¿no? El del kilómetro 49 y el de la maquinaria que en este momento está haciendo también los trabajos, maquinaria del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y también las microempresas. No es posible que se le pueda dar esta responsabilidad a otro contratista porque luego tenemos dificultades con Contraloría. Eso es el problema que tenemos con la ley de contratación pública, que de hecho desde el Ministerio nosotros estamos planteando varias reformas, Gustavo, porque por eso ni en emergencia es posible que podamos atender de manera expedita, cuando obviamente usted conoce, somos una dependencia delegada, desconcentrada de alguna forma, pero no totalmente autónoma. Y ahí es en donde debemos también llegar. Ese punto de descentralizar esa responsabilidad es súper importante. Hacia allá también los esfuerzos no solamente tienen que estar en las marchas, no solamente tiene que estar en el discurso, sino también en tener una acción firme para que nos puedan descentralizar ciertas competencias, sobre todo, como es el caso de la competencia vial. Entonces estuvo nuestro personal de microempresas hasta que llegue la maquinaria. Como no era un punto en el que ese momento estábamos trabajando, teníamos la excavadora, más o menos unos 40 kilómetros de distancia, y claro, conoce usted que hasta que llegue la cama baja y pueda subirse, sí tomó un tiempo. No creo que 3 horas, sin embargo, sí nos demoramos y eso lo reconocemos. Precisamente yo 2 días antes había hecho un recorrido en la ruta y estaba totalmente habilitada. De hecho, estábamos limpiando ya derrumbes menores, pero lamentablemente, y debo insistir, el clima no nos ayuda. Es más, no podemos entrar a trabajar en ciertos puntos mientras sigue lloviendo por la intensidad de la lluvia, porque suele ser ya un riesgo también para los operadores. Hay que esperar, como sucedió hace 2 días atrás, de poder inhabilitar el paso un tiempo hasta que podamos nosotros limpiar. Este es un periodo muy complejo, digo por los meses y el clima, Gustavo. Es una tarea muy compleja mientras no tengamos una solución definitiva en estos puntos críticos. En el caso de la cuenca Moyeturo son cerca de 9 puntos que tenemos que atender, pero no podríamos tener maquinaria completa, equipo caminero en cada uno de estos puntos. Nuestro presupuesto no permite tener 9 equipos camineros en cada lugar que ha sido considerado de riesgo, ¿no? ¿Qué recomendación se daría a los viajeros en lo que respecta al uso de la cuenca Moyeturo-Naranjal en este feriado? Nosotros tenemos nuestro equipo caminero dispuesto allá, están y microempresas también pendientes. Estamos coordinando también con la Comisión de Tránsito, estamos coordinando con pobladores del sector, con nuestros propios contratistas, nuestro propio equipo técnico, que también en el plan de contingencia, Gustavo, está determinado. En el caso de la E582, que es esta vía,
Tenemos cerca de 119 kilómetros que están cubiertos con nuestro personal técnico. Son cerca de 6 personas, técnicos nuestros, que están permanentemente, incluidos el personal de contratista. Y, por ejemplo, ahí tenemos cerca de 4 microempresas, perdón, que están todo el tiempo limpiando la vía. Y son en microempresas, por ejemplo, la microempresa de conservación vial Sayausí, Hierbabuena, está también de Tamarindo Centro, de Nueva Esperanza. Son personal contratado, ¿no? Que está todo el tiempo dando apoyo. Y como le decía, lo que sucedió el día jueves también tenía en principio las manos de nuestros trabajadores de microempresas ahí apoyando hasta que llegue la maquinaria. La recomendación que nosotros tenemos es siempre, obviamente, conducir con precaución, estar enterados también de las fuentes oficiales, de si la vía está habilitada o no, y sobre todo hacer caso a el momento en el que la Comisión de Tránsito dispone que no exista paso, ¿no? Esta es, como decía, una temporada muy compleja que queremos atenderla ya de manera definitiva, y por eso estamos ya en los procesos de poder contratar los estudios ya integrales y también la obra, ¿no? De la Cuenca Moyeturo y de la Cuenca Girón. ¿Por qué la lentitud en la contratación de estos servicios realmente emergentes, señora subsecretaria? Las declaraciones del ministro de Transportes y Obras Públicas, que en lugar de tranquilizar han alarmado más en la ciudad de Cuenca al hablar de que tomará 100 días una contratación. Me parece, si no me equivoco, que han pasado ya casi 40 días de que se hizo una declaratoria de emergencia para la provincia de La Suay, y escuchándole al ministro parece que en esos 40 días no ha pasado nada, que la emergencia se estuviera dando el día de hoy y que recién se está yendo a poner o a elaborar los pliegos para estas contrataciones emergentes. Gustavo, la declaratoria fue dada, la declaratoria de emergencia, el 20 de marzo, ¿no? Tenemos un poco Justo más de 40 días. Sí, Justo sí, 40 sí, en días, efecto. La declaratoria puede ampliarse por 30 días más, y eso creo que va a ser necesario, además, para poder avanzar con la contratación que le voy a comentar ahora. Y algunas veces es necesario que podamos detenernos un poquito en este punto. Vuelvo al tema de la ley de contratación pública, que es un verdadero problema, que tiene que reformarse, sobre todo en lo relacionado a cierta modalidad de contratación en casos de emergencia. Segundo punto, y lo he dicho hace un rato, y soy muy directa en esto, ¿no? Probablemente alguien dirá, pero ¿cómo lo pueden mencionar si es parte ahora de esta subsecretaría? Tenemos problemas de centralismo, indudablemente. Tenemos técnicos aquí que desarrollan los estudios, pero son informes que tienen que ser aprobados, lamentablemente, y no solamente por el mismo ministerio, ¿no? Sino por la Secretaría de Planificación y también el Ministerio de Finanzas. Entonces es un verdadero problema, a pesar de que estén dispuestos los presupuestos, pero se tienen que autorizar. Entonces hay una serie de trámites que tenemos que lamentablemente hacer. Eso por un lado. La misma ley determina que para poder contratar obras se necesita estudios integrales, actualizados, y esos estudios tienen que lamentablemente hacerse. Digo lamentablemente porque son los que tomarán también tiempo. Cuando el ministro ha dado plazos, hemos tratado de ser muy cautos, Gustavo, porque no se trata de dar una cifra así porque sí. Sí hemos intentado, y le digo incluso a título personal con los técnicos que tiene el Ministerio de Transportes aquí, hemos tratado de ajustar los plazos lo más posible, porque tampoco podemos comprometer la situación técnica que tiene, por ejemplo, la Cuenca Girón Pasaje, que son cerca de 30 puntos críticos, Gustavo. Eso es un estudio que puede tardar, en el mejor de los casos, hasta 6 u 8 meses. Pero, precisamente ahora... Perdóneme, ingeniera, en este tema nacen inquietudes que suenan lógica. Asfaltar, el gobierno provincial de La Suay se encargaron de hacer trabajos en las dos vías de las que estamos hablando, fundamentalmente la Cuenca Moyeturo y la Cuenca Girón Pasaje. Se hicieron estudios a profundidad de todos los puntos críticos. Los trabajos aparentemente
fueron ineficientes, se realizaron en varios puntos, fueron trabajos que dieron soluciones efímeras, pero por lo menos están ubicados, se hicieron estudios, no sabemos de qué magnitud. ¿No se puede acelerar los temas utilizando ya esta información que se levantó sobre estas vías? Gustavo, no hay estudios integrales, no son estudios completos, por eso tenemos los problemas que tenemos. Lo que hizo asfaltar en este momento, si usted va a los puntos en la cuenca Girón Pasaje, ya no sirve. Hay otro punto que se trabajó en la cuenca Molleturo, tampoco sirve. ¿Por qué? Porque no atendemos al motivo principal de los deslizamientos y del movimiento de tierras, que es el agua, en todos los casos. Aguas de reservorios, son aguas de canales, aguas de quebradas, que lamentablemente, o desagües del sector, que lamentablemente no han sido bien encauzados, ¿no? Ese es el problema. Además, la vía no ha tenido mantenimiento. Dígame, ¿qué sentido tiene entonces que yo siga trabajando sobre una vía y botando recursos? Porque literal es botar recursos, no dura ni 2 meses la intervención. Es más, este contrato se terminó hasta por mutuo acuerdo, porque ya ni la misma empresa Asfaltar podía continuar. Porque las tareas son muy complejas, Gustavo, y los tiempos son, en el caso de los estudios, son necesarios, porque, por ejemplo, se necesitan perforadoras, y si vamos a trabajar en 30 puntos críticos, en el país creo que existen 12 perforadoras, y a muchos no les interesa incluso estar en este sector porque tienen más rentabilidad en los sectores petroleros, en las provincias del norte del país, ¿no? Y entonces es complicado también para los contratistas, pero y aquí y a esto quería ir. Nosotros estamos en este momento ya con el Banco Mundial. Ayer tuvimos una excelente noticia a propósito de la visita del ministro. Vinieron representantes del Banco Mundial que son quienes nos van a dar una mano, digamos, con la entrega de recursos. Los recursos, de hecho, Gustavo, en la declaratoria de emergencia estaban dispuestos. No obstante, en este momento el Banco Mundial está interesado en apoyarnos, sobre todo porque los procesos de contratación con el Banco Mundial son expeditos. Ya no tenemos que remitirnos a la ley de contratación. Entonces, ¿qué es lo que nos han planteado? Nosotros esperamos máximo los primeros días de junio tener ya contratados estudios y obra, que no podíamos hacer con la ley de contratación, y eso queríamos hacer, pero no podíamos. Sí, la ley no permite. A propósito, coménteme con un poquito más de detalle esto. El señor ministro, le escuchamos que estaba con un funcionario del Banco... Un equipo de técnicos, Gustavo. Equipo de técnicos, ya. Justamente, ¿qué nivel tenían ellos y qué mensaje dejaron con respecto a esta visita que hicieron a la SUAY? Mucha preocupación, tanto así que, bueno, son representantes del Banco Mundial en el país, que en este momento, es más, fueron vía terrestre hacia Quito para poder pasar por Alausí, porque ¿Pero están... ¿Era equipo técnico o había también una representación administrativa? No, una representación administrativa y 3 técnicos que también vinieron. Con quien se ha hecho, además, desde el ministerio, de lo que conozco, Gustavo, usted sabe que estoy un poco más de 2 semanas, pero ya se ha tenido una relación previa en el sentido de que estas obras puedan ser financiadas por el banco, por eso está avanzado. En total, el banco está entregando cerca de $150 millones para poder atender estas emergencias. Y estuvimos en la cuenca Girón Pasaje, es más, vea usted, se quedaron ellos también en el derrumbe del día jueves y pudieron constatar personalmente cómo está la situación. Y por eso es que nos han indicado que la forma más oportuna de atender es que se contraten los estudios y paralelamente la ejecución de obra con una administración. Eso para nosotros es una fantástica noticia, porque no vamos a tener que esperar que se tengan todos los estudios y luego entre la obra, la ejecución o el contratista, sino va a entrar paralelamente. Es decir, en el punto 1 de la cuenca Girón Pasaje, hago el estudio que puede tomar, no sé, 30 días, inmediatamente entra la ejecución para resolver el tema puntual que tiene ese punto. En algunos casos, la complejidad de la estabilización de taludes o del encauce de aguas puede tomar más tiempo, pero en muchos de los casos, en cambio, se trata únicamente de muros de gaviones eventualmente o de tener pasos de agua eficientes, ¿no? Entonces, por eso es importante que podamos hacer esta entrada paralela. Esa, créame, Gustavo, y lo digo desde la subsecretaría y como ingeniera y además como Azuaya, es la mejor noticia que nos dio el Banco Mundial, porque teníamos las manos atadas por la ley de contratación pública, pero ahora esperamos, y yo creo que unas pocas semanas más nos van a dar la razón,
de que hemos avanzado elaborando términos de referencia de la mejor manera, de la manera más técnica posible, porque no podemos seguir botando recursos en estas vías que lamentablemente no han sido atendidas como se debe. Y otra cosa, Gustavo, en la cuenca Girón Pasaje, y ahí sí esto vamos a trabajar con los gobiernos autónomos descentralizados de esta vía, el tráfico pesado que tenemos por volquetes, por ejemplo, es inmanejable. Una vía de esas características no puede soportar una carga de tráfico pesado todos los días, por lo que es necesario que entremos nosotros también con nuestra unidad de pesos y medidas para poner ahí las condiciones de tránsito en esta vía, cuando ya la vayamos a intervenir, porque de lo contrario no nos va a durar nada. Bien, el tiempo se nos va agotando, ingeniero Ordóñez. Quisiera preguntarle ya en términos generales, sacando un balance de todo esto, ¿cuál es el grado de preocupación del señor ministro? ¿Qué instrucciones específicas le ha dado? Ahora que estuvo en la ciudad, había, digamos, la intención también de poder mantener la reunión con los representantes de la Asamblea Ciudadana por la vialidad. Entendemos que no querían, digamos, una reunión, perdón, directa con el ministro, sino más bien hacer un manifiesto hacia el presidente. Quiero comentarle dos cosas, Gustavo. El ministro ahora ha dispuesto y ha ampliado el presupuesto, lo hizo inmediatamente para que podamos alquilar más equipo caminero. Y esto lo estamos haciendo ya en estos días. Vamos a tener cerca de $477,000 más para alquiler de equipo caminero y poder atender no solo las dos vías a las que he hecho referencia, sino también a otras que son de competencia del ministerio, que son de la red estatal, ¿no? Y quien ha estado también muy preocupado, permanentemente comunicándose, es el vicepresidente. Es él, entiendo que hay una delegación también por parte del presidente, es quien ha exigido que se dispongan los recursos, es quien ha pedido que se atiendan personalmente los temas relacionados a la emergencia en el Austro y en el Azuay puntualmente, y hemos tenido, tengo que ser honesta, y en términos políticos, ese apoyo, ¿no? Ha habido mucha preocupación por parte del vicepresidente. Ahora que se nos han entregado más recursos, nosotros todavía estamos en la etapa de emergencia declarada. Vamos a sacar 2 contratos adicionales de maquinaria y también está saliendo ya, como lo hemos mencionado en varias ocasiones, el 15 de mayo se adjudica la obra de la Panamericana Norte, desde las Mujeres de Piedra hasta Huancarcucho, y también la de la Medio Ejido Sayausí. Gustavo, yo creo que esas obras tienen que entregarse a la municipalidad. En un momento fueron solicitadas por el municipio. Claro, que se le entreguen con recursos para la intervención. Nosotros ya estamos haciendo la intervención. Esa es una vía totalmente urbana que conecta varios barrios de las parroquias ahí y conecta otras parroquias rurales además. Y creo que es momento que el municipio también pueda intervenir en esta vía, que se le pueda dar una delegación, ¿no? Lo propio en el caso de la Medio Ejido Sayausí, que ya es una vía urbana. Nosotros tenemos la conectividad en la red estatal ya por la Ordóñez Lazo, que también es responsabilidad nuestra. Y creo que así podemos también sumar esfuerzos. Hay otras vías que también necesitan ser delegadas, Gustavo, porque ya tienen otra connotación de conectividad interparroquial o intercantonal, y quizás el ministerio, en ese caso, también pueda liberar recursos para las vías estatales. Pero también es necesario, Gustavo, que se pueda hacer un modelo de gestión vial de la red estatal que eventualmente implique la participación de una empresa privada, obviamente a través de una concesión. Con respecto a la cuenca Girón, ¿cómo se encuentra la vía también en este fin de semana? Y ya más allá de esto, hemos escuchado reiteradamente a lo largo del tiempo de que no se pueden hacer proyectos mayores de mantenimiento, de reconstrucción sería de esta vía, porque aún no se ha hecho la recepción definitiva de una empresa china cuyo nombre ya no nos acordamos, además un nombre de gratos recuerdos. Sinohydro. ¿Sinohydro? Sí, gracias. Que no se hacía la recepción definitiva de esta obra. ¿Se lo ha hecho ya? ¿Se ha quitado esta traba para poder actuar? Sí, además se cumplen los plazos ya para la recepción, por eso es que ahora podemos hacer este contrato, que más o menos es de $15 millones, Gustavo, sin incluir los estudios para la intervención de la cuenca Girón Pasaje, que eso está dentro de la declaratoria de emergencia.
Es decir, los recursos están ahí porque tienen que cumplirse, están ya determinados por la misma emergencia. Eso es lo que yo he dicho cuando hicimos también un recorrido por la vía, hemos llegado a conversar con los alcaldes de los cantones de Girón y de Santa Isabel, y les he dicho, la ventaja de ahora es que yo no puedo venir a mentirles, ni esa es mi intención, porque ya los recursos están dispuestos por intermedio de la emergencia. Y más aún ahora que el Banco Mundial nos ha puesto plazos, Gustavo nos puso plazos hasta la reunión que tuvimos el día de ayer para que entreguemos la información que tenemos ya levantada de términos de referencia y del diagnóstico de la zona y el perfil técnico del proyecto, y con eso pues obviamente avanzar. Es más, hay técnicos nuestros que tienen que viajar a la ciudad de Quito para poder hacer ya las gestiones directas allá y poder entregar la información, pues los técnicos que tenemos aquí, los administradores de las vías, son los que más conocen los puntos críticos. Entonces ellos están viajando el día martes también a Quito para trabajar sobre calificación de ofertas de los procesos que comenté, que ya están por adjudicarse, y también de otros temas de carácter ya más técnico para la contratación grande. Para cerrar por el momento el tema vial, pues hay una pregunta adicional que ya no tiene que ver con esto, que quisiera hacerlo antes del cierre. Como se ha vuelto cotidiano, clásico ya, quedarse varado en una vía, los ciudadanos requieren de mejor información. Los medios de comunicación nos llenamos de mensajes, de preguntas con respuestas que por lo general no lo tenemos, y tenemos que indagar para informar por lo menos a uno que otra persona que nos hace preguntas concretas. ¿No debería haber, ingeniera Ordóñez, un teléfono de información, una red social que esté siempre con información actualizada sobre qué es lo que sucede en estas contingencias en uno o en otro sitio de la provincia? ¿Habrá información en este sentido en este fin de semana? ¿A dónde tienen que acudir los ciudadanos por información certera? En la Dirección de Comunicación Nacional del Ministerio hay una persona que está dispuesta por cada zona. Nosotros tenemos una delegada, en este caso es María Albán, que está y es personal de comunicación nuestro propio y es quien permanentemente está informando. Sin embargo, Gustavo, usted también me conoce. ¿Podría dar ese contacto para que la ciudadanía lo tenga? Sí, por supuesto. Y de hecho, yo voy a pedir que se publique, o lo voy a hacer desde mi cuenta personal, que se publique los responsables de la información en el caso de Azuay, que además es una información que tiene el Ministerio a nivel nacional, ¿no? Y también desde mi cuenta, Gustavo, usted sabe que yo permanentemente estoy desde Twitter, sobre todo, informando sobre cómo estamos en la vía, sobre si está habilitado o no el paso. Hay cuentas del ECO 911. En algunos casos, sobre todo en el caso de Molleturo, hay que llegar a algún lugar, si es que no hay señal, hay que llegar a algún lugar para poder mantener comunicación con nosotros, inmediatamente nos avisan. La CTE es un aliado clave ahí, porque ellos están también en la vía y son quienes nos informan de si la maquinaria llegó, de qué personal está, nos envían fotografías, más o menos vemos la magnitud del derrumbe o del evento y claro, ahí se dispone el personal técnico. Pero como le digo, sobre todo en la cuenca Molleturo, tenemos personal propio del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, personal de la empresa contratista y también personal de las microempresas que están siempre trabajando. Bien, vamos a esperar su contacto, esperemos nos envíe también para poder publicarlo en nuestras redes sociales este contacto de información para que la ciudadanía se sienta por lo menos bien informada en este tema, ingeniero Ordóñez. La pregunta final que tenía en las declaraciones de Cristian Zamora dadas en el marco de la marcha a esta emisora y a otros medios de comunicación, fue evidente el enojo de Cristian Zamora con el ministro Darío Herrera en el tema radares. Dijo que había tenido el ministro una actuación inoportuna y el actual alcalde elegido señaló de que no iba a tolerar este tipo de cosas. ¿Qué es lo que sucedió? Si es que nos puede comentar. Hubo un pronunciamiento previo en donde se dio una rueda de prensa con el representante del ministerio, el subsecretario anterior, Luis Mario Barzallo, a quien le tengo además mucho cariño. Creo que le ha tocado enfrentar temas muy complejos en el tiempo en el que ha estado al frente de la subsecretaría. Sin embargo, esas declaraciones, considero yo, y además las he expresado, no han tenido ningún sustento jurídico, Gustavo. Este no es un tema que tiene que resolver el ministerio. La ley es clarísima. Esta es competencia exclusiva de la empresa de movilidad en este caso y de la municipalidad.
Aquí se pretende echar responsabilidad y en algunos de los casos me parece que se quiere dar órdenes como si esta fuera, no sé, pues una empresa de propiedad privada o alguna cosa así y sin el ordenamiento jurídico. ¿Qué hizo Yo creo que sí es concretamente o dejó necesario de hacer el ministro? ¿Qué enojó a Cristian Zamora? una declaratoria, un informe jurídico en el que se indica que no es competencia del ministerio Sí, disponer el retiro de los radares. Eso le corresponde exclusivamente a la empresa de movilidad y por lo sí, que determina la ley. eso Gustavo. quedó claro en Hay el un marco de informe esa polémica, así jurídico. es. Así es, hay un informe jurídico. Y no porque grite más o menos el alcalde electo, vamos a tener que nosotros hacer cosas que no están dentro del ordenamiento jurídico. Que lo haga la EMOV, que haga todas las acciones legales que tenga que hacer a efectos de que se pueda cumplir lo que ha ofrecido el alcalde electo, ¿no? Pero no puede intervenir una institución como la nuestra que no tiene competencia. Aquí hay un ordenamiento jurídico y si no, pues tiene que asesorarse legalmente para que le digan lo que sí se puede y no se puede hacer. Bien. El informe es clarísimo. A nosotros como ministerio nos corresponde obviamente el mantenimiento de la vía, pero lo que tiene que ver con señalización y el derecho de vía es de exclusiva responsabilidad, en este caso, del municipio y de la empresa de MOV. Bien, le agradecemos mucho por habernos atendido, ingeniero Ordóñez. Seguramente la semana próxima estaremos también en contacto para hacer una valoración de lo que ha pasado en este fin de semana. Siempre a las órdenes, Gustavo. Muchas gracias. Declaraciones de la ingeniera Dora Ordóñez. Ella es subsecretaria zonal 6 del Ministerio de Transportes y Obras Públicas.